continuar con el programa de estudios del curso de Derecho Procesal Civil 2. Habíamos visto ahí en la clase anterior ya el esquema del juicio sumario. También empezamos a ver los procesos específicos del juicio sumario y vimos el arrendamiento y desocupación. Entonces vamos a continuar con los mismos que establece el artículo 229 y el siguiente sería la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Entonces vamos al artículo 244 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está compartido ya el link en el chat de la asistencia de entrada para que lo puedan ir llenando y tengan su asistencia de entrada. También unos minutos antes de finalizar la cátedra, vamos a compartir el link de asistencia de salida de la cátedra del día de hoy, más bien de la noche del día de hoy. También vi que en Classroom hay bastantes personas incorporadas, sin embargo, no así en la asignación del curso oficial de la facultad. Entonces, si hay algunas personas pendientes de asignarse, verifíquenlo con suficiente tiempo en control académico para que no tengan ningún problema con el reporte de sus notas. Entonces, nos adentramos dentro del juicio sumario de entrega de cosas y como principios de este juicio, nos establece ese artículo que cuando no proceda la vía ejecutiva, vamos a plantear el juicio sumario de entrada de cosas, siempre y cuando que no sean dinero, porque vamos a ver más adelante en el programa que para cuando son procesos que aparejan la obligación dineraria, está regulado más adelante el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y también establece que se deben, por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o declaración unilateral de voluntad en los casos en que está jurídicamente obligatoria. Es decir, ahí va a estar plasmada la obligación de acreditar y deberá de acreditarse con esos documentos para probarse. Luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que también tenemos el juicio sumario de rescisión de contratos. Recordemos que el esquema fue el que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Para todos estos tipos de juicios va a ser el mismo esquema, solo tienen que aplicar la regulación específica de cada uno de los artículos. Y en este caso, referente a la rescisión de contratos, nos establece que procede en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido con su parte. Recordamos como acreedor en derecho civil vimos que es la persona que tiene el derecho de hacer cumplir una obligación y podrá también optarse por la vía ordinaria. Entonces, aquí este artículo nos da la posibilidad de, aparte de plantear el juicio sumario de rescisión de contratos, también se puede hacer en la vía ordinaria, como vimos en el semestre anterior, a través de un juicio ordinario. Entonces, cualquiera de las dos vías, si queremos hacerlo de forma más extensa, nos vamos a la vía ordinaria y si queremos que el proceso sea más rápido, lo podemos hacer en esta vía del juicio sumario, que como vimos en la clase anterior, el juicio sumario es un proceso en menor etapas y más concentrado. Y como su mismo nombre vimos,
que se define en la Real Academia ac- viene de la palabra sumar o acortar. Entonces ahí tenemos cualquiera de las dos opciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, también tenemos el juicio sumario de deducción de responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos. Ese está regulado en el artículo 246. Podemos ver la siguiente diapositiva y nos indica ya la procedencia, que como primer punto se establece que es ante un juez de primera instancia y cuando la ley lo establezca. Cuando lo establece la ley, vamos a ver en distintos cuerpos normativos que podemos entablar la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. En el caso de los jueces y magistrados, este artículo nos establece que se va a plantear hasta la instancia superior, es decir, si fueran jueces, la instancia superior son los magistrados de sala. Y en el caso, por ejemplo, de los magistrados de salas, la instancia superior sería la Corte Suprema de Justicia. Y también nos establece el artículo que, en caso de que sea la Corte Suprema de Justicia, nos vamos a remitir a lo regulado en la ley del organismo judicial. Esto lo encontramos en los artículos 246 y 247. A ver si alguien puede hacer favor de darle lectura al artículo 246. Artículo 246. Acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Muy bien, gracias. Entonces, como vimos ahí, como principio general ante juez de primera instancia, salvo que sean jueces, magistrados de sala y Corte Suprema de Justicia, y tenemos la competencia también en el artículo 247 que establece que la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el inmediato superior y que si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema, se organizará el tribunal que debe juzgarlos conforme al artículo 77 de la ley del organismo judicial, para que lo anoten ahí, que deben de integrarlo con ese artículo. También tenemos los recursos de apelación ante el Tribunal Superior y si fuese la Corte Suprema de Justicia, nos establece el artículo 248 que no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces vemos aquí cómo no se aplican las normas generales de los recursos que vimos en el semestre anterior en los medios de impugnación, sino que incluso establece la procedencia del recurso de apelación únicamente para el caso de los tribunales que tienen una instancia superior y vemos que la Corte Suprema de Justicia nos limita a los recursos de aclaración, ampliación y reposición. Entonces ahí tenemos cuatro tipos de recursos que podemos plantear en este proceso de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Es importante, como les mencioné en la clase anterior, que tengan claros, no de memoria, pero sí a dónde ir a fundamentarse para impugnar a través del recurso idóneo. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva y pasamos ya a los juicios sumarios de interdictos. Antes de entrar a ver la regulación específica, debemos de tener claro qué significa la palabra interdicto, porque muchas veces cuando no tenemos fresco
el estudio, como lo vamos a hacer en este caso, es un poquito difícil de acordarse qué significa esta palabra y muchas veces nos toman por sorpresa. Entonces, también es importante que no lo confundan con el estado de interdicción, ya que son palabras similares, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Y si vamos al diccionario de la Real Academia Español, el interdicto es un juicio posesorio, sumario o sumarísimo. Entonces, este tipo de procesos son respecto a bienes inmuebles. Vimos en los anteriores las entregas de cosas, son referentes a bienes muebles. Tenemos que ahí, si no lo tenemos claro cuáles son los muebles e inmuebles, darle una repasada a derecho civil, pero ahí tenemos juicio sumario de interdictos. En cuanto a la procedencia, bueno, primero recuerden, ¿verdad? Interdicto es un juicio posesorio, sumario o sumarísimo, es decir, acortado o muy corto. Entonces recuerden, el interdicto no es más que un juicio de posesión, donde se va a discutir la posesión de un bien inmueble. Eso lo podemos ver en el artículo 249. Y aparte, ahí podemos ver la subdivisión de los interdictos, que son 4 tipos de procesos. Y establece que solo procede respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni posesión definitiva. En ellos no se resolverá con alguna cosa alguna sobre la propiedad. Es decir, si yo tengo una casa, al plantear este tipo de procesos, no se va a decidir que voy a dejar de ser propietario o que va a ser propietario alguien más. Regresemos a la diapositiva anterior, por favor. No se va a decidir sobre la propiedad únicamente cuando nos veamos en una amenaza de que la posesión del mismo, no la propiedad, hay que diferenciar entre posesión y propiedad, se vea amenazada. Entonces, teniendo eso claro, la subdivisión de los interdictos que establece el artículo 249, ahora sí los vemos, son de amparo de posesión o de tenencia en la siguiente diapositiva. El segundo tenemos de despojo, de apeo y deslinde, de obra nueva o peligrosa. Y tenemos que ver los artículos del 249 al 252, que tienen unas regulaciones específicas. Igual son palabras un poquito extrañas que no tenemos acostumbradas en nuestro vocabulario, entonces para entenderlas de mejor manera, les recomiendo que busquen la definición de los mismos. Aquí lo vamos a ver también en las diapositivas, pero que puedan relacionarlos para que no se les olvide qué es lo que significa cada uno de ellos a la hora de hablar de este tipo de juicios. Recordemos que son siempre juicios sumarios, interdictos y aparte las subdivisiones, estas 4 subdivisiones que vamos a ver cada uno a continuación. Entonces, antes miramos los artículos 249 al 252. Si alguien le puede dar lectura al 250. Artículo 250. Juicio posterior. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede, después, hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta, no se interrumpirá, aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Gracias. No sé si alguien más puede leer el artículo 251. También tenemos ahí una regulación importante respecto a la caducidad. Artículo 251. Caducidad. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha
en que ocurrió el hecho de las motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por 3 días. Gracias, muy amable. Entonces me gustaría ponerles un ejemplo ahí para que lo trasladen ustedes, porque no es lo mismo leerlo aquí en el código que ya ver un ejemplo específico en la experiencia profesional. Ahorita en la sala jurisdiccional civil, en la que tengo la oportunidad de desempeñarme como magistrado, tuvimos un caso de este tipo de interdictos. Y imagínense cómo es de importante manejar bien, o por lo menos asesorarse bien a la hora de tener un problema de este tipo. Sucede que un propietario de un inmueble, la empresa eléctrica le estaba extrayendo agua de su propiedad. Entonces vino la persona y al darse cuenta, lamentablemente dejó pasar este lapso de tiempo que indica este artículo, que debe plantearse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que los motiva. Entonces, es bien estricto el derecho civil y procesal civil en ese sentido, porque si bien le pertenece la propiedad y la posesión, lamentablemente al plantearse este tipo de proceso fuera de este plazo, tuvimos que dar con lugar la excepción de caducidad, porque efectivamente ya había transcurrido más de un año. Lamentablemente el propietario perdió los derechos de posesión de esa agua. Imagínense cómo es de injusto a veces el derecho, ¿verdad? Porque por una regulación específica puede quedar indefenso. Entonces debemos de manejar bien todos los lapsos los plazos, perdón, para que no operen todas estas regulaciones y plantearlos dentro del plazo que la ley establece. Es decir, si sentimos la amenaza de una pérdida de posesión, debemos de acudir inmediatamente a plantear este tipo de procesos. También regula el artículo 252 lo relativo a las medidas precautorias. Como hemos visto, las mismas ya también son aplicables a este tipo de procesos y el juez las puede adoptar en cuanto considere necesario en cada circunstancia que lo amerite. Entonces entramos a ver ya los interdictos individuales en estas subdivisiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos como primero interdicto de amparo de posesión o de tenencia. Y como procedencia, podemos ver que se da cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. También podemos ver que el depositario, el administrador o cualquier persona que poseyera en nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión, es decir, no solo el propietario, sino también estas figuras, como regula el artículo 253. Luego, en el artículo 254 podemos ver en la siguiente diapositiva lo regulado en cuanto a la prueba y la sentencia. Entonces, respecto a la prueba, podemos decir que la prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Entonces, si fuere procedente la demanda, el juez ordenará que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia. Entonces, aquí vemos uno de los principios que veíamos en la clase anterior, donde mencionábamos que en este tipo de procesos, al ser más cortos, la evaluación de la prueba va a ser menor también. Aquí se limita que
La prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse, es decir, limitarse al hecho de la posesión actual. Nada más, ustedes nada más van a tener que probar ese, esa instancia. Y el juez ordenará, al decir ordenará, no es que va a emitir una orden, sino que lo va a hacer a través de su resolución, que va a ser la sentencia. También regula ese artículo 254 que condenará en las costas al perturbador y en los daños y perjuicios, que fijará prudencialmente si se hubiera ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales. También lleva implícita una responsabilidad penal y se deberá en esa resolución final, que es la sentencia, certificar lo conducente al Ministerio Público para que determine si hay un delito en ese tipo de proceso. Certificar lo conducente es remitir copia certificada de la sentencia al Ministerio Público para que deduzca las responsabilidades penales si lo considera pertinente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el juicio sumario interdicto de despojo. Está regulado en el artículo 255 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como procedencia para este proceso, tenemos que la posesión o la tenencia de un bien inmueble o derecho real que fuere desposeído, ya sea con fuerza o sin fuerza, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y deberá ofrecer la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Si nos remitimos al caso anterior, se debió haber hecho dentro del año que regula el artículo para que no caduque el derecho y deberá probarse la propiedad tanto del inmueble como de la posesión de los derechos del agua, que generalmente lo vamos a hacer con el título de propiedad y debemos de buscar la forma de hacer constar. También podría ser a través de un acta notarial que tenemos la posesión de tal extremo. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, también establece que si el demandado no se opusiere o de la información resultaren probados los extremos de la demanda, el juez simplemente deberá ordenar la restitución también en su resolución final, es decir, en la sentencia, y también se va a pronunciar condenando al despojador en las costas y a la devolución de frutos. Y si hubiera habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijara prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiere dado lugar. Y eso, tanto la prueba como la sentencia las tenemos regulados en los artículos del 255 y 256. Si alguien le puede dar lectura al artículo 255. Artículo Artículo 200. 155. Procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Muy bien, gracias. El artículo 256 también regula que si el demandado no se opusiere o de la información resultaren probados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución, condenando al despojador de las costas y a la devolución de frutos, y si hubiere
habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios, que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiere dado lugar. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de que no se discute la propiedad. Se pueden dar los casos que el propietario y el del inmueble y de los derechos posesorios sea el mismo, pero puede ser que no, que sea otra persona. Entonces, en ningún caso se va a discutir la propiedad del inmueble, solo la posesión. También regula lo procedente al despojo judicial, el artículo 257. Se- lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Se puede dar un despojo también judicial cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Es decir, que nunca fuimos notificados de ningún tipo de proceso y sin embargo nos despojaron del derecho a través de una resolución judicial. Aquí tenemos regulado que se pedirá la restitución ante el Tribunal Superior. Obviamente, si se dio esa situación, lo más probable es que haya sido de alguna forma anómala. Entonces, muy atinadamente aquí el legislador reguló que no sea ante ese mismo tribunal, sino ante un tribunal superior. Si recordamos, como vimos ya en las diapositivas anteriores, el tribunal superior de un juzgado es la sala jurisdiccional y de la sala jurisdiccional la Corte Suprema de Justicia. Y si fuera el caso muy esporádico, también el Tribunal Superior a la Corte Suprema de Justicia, vimos que debemos de con- con- consternarnos a lo regulado en la ley del organismo judicial. Entonces, si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo, obviamente si no fuimos notificados, no lo interpusimos por no tener conocimiento del mismo. Entonces, indica que contra dicha providencia que causó el despojo, puede el despojado solicitar la restitución ante el Tribunal Superior y también nos da un plazo que es dentro del año siguiente al despojo. Entonces, recordemos eso ahí muy importante, que es dentro del año siguiente, no después. Al efecto, se pedirán los autos al inferior para que los remita con su informe dentro del segundo día y la demanda se tramitará como en primera instancia, con intervención del Ministerio Público. Eso está regulado en el artículo 257. Entonces, ahí tenemos regulado también al despojo judicial que se puede dar ese tipo de proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos el interdicto. Recordemos juicio sumario de interdicto de apeo o deslinde. Todas estas son subdivisiones de los interdictos dentro del juicio sumario. Entonces aquí tenemos otras palabras que son poco comunes, apeo o deslinde, que viene de la palabra linde. De la Real Academia Española podemos verificar y ver la definición que indica que es referente al límite de un reino, de una providencia, perdón, de una provincia, aunque sean un poquito palabras antiguas, vemos que el mismo artículo habla de límites entre heredades. Entonces, en palabras sencillas, son los límites entre un terreno y otro. Sería lo más aplicable a los procesos comunes, ¿verdad? Entonces viene de la palabra linde, de linderos, entre una propiedad y otra, para que tengamos claro cuando nos mencionen el interdicto de apeo o deslinde, lo relacionemos de esa forma y sabemos que son linderos entre propiedades. Y la procedencia se da cuando haya habido alteración de esos mismos límites entre heredades o propiedades, removiendo
las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. Es decir, cuando nos alteran el tamaño de una propiedad. Recordamos que siempre es relativo a los bienes inmuebles. Entonces, para este tipo de situaciones, planteamos un juicio sumario de interdicto de apeo o deslinde, referente a los linderos. Y está regulado en el artículo 259, que establece que procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. Si pasamos a la diapositiva siguiente, tenemos ya el contenido de la demanda en los artículos 260 y 261, también lo relativo a la prueba. Nuevamente, si alguien hace favor de darle lectura al artículo 260. Contenido de la demanda. En la demanda debe expresarse, primero, el nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca. Segundo, la parte o partes en que ha sido alterado el lindero. Tercero, el nombre de quién o quiénes han hecho la alteración, si se supiere, y los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo. Cuarto, el lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia. Muchas gracias. Entonces, vemos ahí lo formalista, que es el derecho procesal civil, aparte de los requisitos generales de todo primer escrito inicial. Aquí tenemos requisitos específicos que debemos de llenar para este tipo de juicio sumario interdicto de apeo o deslinde. Y también es importante indicar que apeo o deslinde son sinónimos, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española, que conforme a la ley del organismo judicial es el idioma de la ley, apear, de la palabra apeo, indica que es deslindar una finca. Entonces tenemos sinónimos como apeo o deslinde, referente a los linderos. Entonces relaciónenlo siempre para que no se les olvide en qué consiste. Relativo a la prueba, también tenemos pruebas específicas para este tipo de procesos. Lo podemos ver en la siguiente, perdón, en el artículo 261, que habrá prueba de reconocimiento judicial. Entonces aquí tenemos una prueba específica para este juicio sumario y el juez deberá practicar el reconocimiento judicial cuando se limitará a establecer si ha habido alteración de límites o mojones y quien la hizo o mandó se hiciera, conforme a las normas del artículo 174, previniendo a los interesados y a los colindantes que presenten en ella sus respectivas pruebas. Y también regula que de la diligencia se levantará acta en que se describirá todo lo practicado, incluyendo el dictamen de los peritos, porque el juez no necesariamente va a tener expertise en ese tema. Entonces, aquí el artículo regula que se van a rendir dictamen de peritos. No confundir ahí con el dictamen de expertos, que es distinto, ¿verdad? Esto se da dentro del reconocimiento judicial y lo cual será firmado por todos los que hubieran estado presentes si pudieran hacerlo. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, vemos lo relativo ya a la sentencia. Perdón, no está ahí en la diapositiva, regresamos a la anterior, pero podemos ver en el artículo 262 que regula que si la alteración fuera comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o la hubiera ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios, fijados prudencialmente por el juez y quedará sujeto además a las responsabilidades penales
consiguientes. Entonces ahí tenemos lo relativo en el artículo 261 a la sentencia en este juicio de apeo o deslinde. Entonces pasamos allá a la siguiente diapositiva y tenemos ya, bueno, eso ya lo vimos. Pasamos ya al interdicto de obra nueva y peligrosa. Esta es la última subdivisión que vimos en el artículo 249 y establece el artículo 263 que la obra nueva que causa un daño público produce acción popular. Solo, perdón, un paréntesis, tal vez podemos ya empezar a circular el link de asistencia de salida para que tengan ahí unos minutos todavía para llenarlo y puedan llenar su asistencia de salida en los minutos todavía que restan de la clase. Entonces, tenemos que la obra nueva que causa un daño público produce acción popular. ¿Qué nos indica esto? Es decir, que no solo un particular va a tener la facultad para entablar este tipo de proceso, sino todo aquel que se sienta que le pueda causar un daño. Y lo deberá, incluso, miren qué interesante, aquí para que lo tengan y anoten ahí que se puede llevar este tipo de proceso no solo judicialmente, sino ante una autoridad administrativa. Es decir, aquí nos da, a pesar de ser Código Procesal Civil y Mercantil, también nos da un proceso administrativo ante una autoridad administrativa para que ahí lo integren con derecho administrativo. Y también regula que cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este le compete el derecho de proponer el interdicto. Entonces, saber diferenciar si es un daño público o un daño particular, ya que si así lo es, únicamente el afectado lo podrá proponer. Y la persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o la fuerza del agua o si disminuye el volumen cuyo disfrute le corresponda. Eso está regulado en el artículo del 200, en el 263 y regula el 264 que la suspensión de la obra nueva, si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si diere garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Y contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Podemos ver las diapositivas siguientes. No cabe recurso alguno porque aquí podemos ver que es una resolución provisional hasta que se dicte sentencia. Entonces, tener claro ahí que es una resolución provisional. Por eso es que indica ahí que no cabe recurso alguno contra esta resolución. Más adelante vamos a ver que es distinto la resolución final en sentencia. Entonces, también está regulado en el artículo 265 lo relativo a la hora peligrosa.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que se regula que si la obra fuere peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño, o si existieren árboles de donde pueden provenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. También ahí nos habla de sin ulterior recurso y en el artículo 265 está regulado. También tenemos en este tipo de proceso la prueba de reconocimiento judicial regulada en el artículo 266 y podemos pasar a la siguiente diapositiva. De igual forma, establece que al dársele trámite a la demanda, el juez ordenará el reconocimiento judicial de la obra, señalando día y hora para el efecto. Entonces, imagínense, ni siquiera es ahí un medio de prueba impulsado por la parte, sino que lo puede hacer el juez al darle trámite a la demanda. Y el juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias sin necesidad de notificación previa a la otra parte, incluso sin necesidad de notificación. Entonces está regulado ahí en los artículos 266 y 267. Si vemos el 267, habla de los efectos de la suspensión y establece que si fuera declarada la suspensión y el propietario de la obra no concurriera al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención al director o encargado de la obra y a falta de él a los operarios para que en el acto suspendan los trabajos, so pena de castigarlos como desobedientes. En el acta respectiva se detallará el estado en que se halle la obra en el momento de la suspensión. En cualquier momento y petición de parte, el juez podrá ordenar la demolición de lo construido en contra de la orden de suspensión a costa del infractor. Entonces, vean qué importante manejar este tipo de procesos ahora con tanta construcción que hay. Tenemos ahí todo lo regulado para el efecto. Y por último, en el artículo 268, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya tenemos lo relativo a la sentencia y podemos ver lo que les indicaba que antes era una resolución provisional y aquí tenemos la definitiva. Al regular que en la sentencia el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o demolición de la obra. Entonces, la primera provisional era de manera nada más como medida de urgencia mientras se llegaba al fin del proceso, que es la sentencia, y ahí se resuelve sobre la suspensión definitiva o de la demolición de la obra, condenando en costas también al vencido. Si procediere la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo y si procediere la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado. Eso está regulado en el artículo 268 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como pudimos ver, la verdad que son procesos bien específicos. Denle ustedes una repasada porque tienen regulaciones muy específicas y también denle una repasada siempre al esquema que vimos en la clase anterior del juicio sumario. Porque al ser regulaciones muy específicas es normal que les vayan a surgir bastantes dudas. Entonces, una vez que ustedes le den una buena repasada, si gusta lo que podemos hacer es avanzar la siguiente clase en el otro proceso de conocimiento que tenemos en el juicio oral y la siguiente semana en las clases presenciales podemos resolver cualquier duda tanto del juicio sumario y de los juicios sumarios específicos que hemos visto como del juicio oral para que ustedes las anoten y repasen todo lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil y podamos interactuar de mejor
forma en la clase con sus anotaciones. Entonces, así también no nos adentramos mucho en la noche, que van a ser las 8 de la noche. Tienen ahí el link de asistencia y les queda entonces de tarea ahí el repaso del juicio sumario, juicio oral y anotar sus preguntas, si fuera el caso, para resolverlas a manera de ejercicio en la siguiente clase presencial de la próxima semana. Entonces, que pasen una feliz noche y que no se les olvide ahí llenar el link. Un gusto haberlos saludado y nos seguimos viendo en la siguiente clase, primero Dios, el día miércoles ya, para empezar a ver el juicio oral, que es un juicio completamente diferente. Van a poder ver que el principio ya no es la escritura, sino la oralidad, como el mismo nombre lo dice. Recordamos que vimos primero este juicio sumario por la similitud que tiene con el juicio ordinario que vimos en el semestre anterior. Entonces, que pasen una feliz noche. Muchas bendiciones. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Licenciado.